Hola marketers, seguramente todos conocéis a estas alturas a Greta Thunberg. My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. No existen grises con esta chica, están o los admiradores o los haters, pero no hay términos medios en todo lo que hemos buscado sobre ella en internet. Lo que queremos con este vídeo es analizar las claves de marketing que explican cómo aparece una niña tan joven para liderar el movimiento ecologista a nivel global, para ser la voz de la conciencia de nuestra raza. Vamos a centrarnos primero en las claves de marketing y después nos meteremos en el salseo, que es lo que más debate está generando, lo de cómo saltó a la fama. Si os gustan este tipo de análisis, la semana pasada rompimos internet con el nuestro de Abel Caballero y las luces de Vigo. Y hace más o menos un año hicimos otro parecido con Rosalía. Así que si os gustan, os los dejamos en las tarjetas. Vamos al turrón. Greta Tintin Eleonora Erman Thunberg es una adolescente sueca de ahora 16 años, hija de una cantante de ópera llamada Malena Erdman y de un actor llamado Svante Thunberg. Empezó a ser conocida a finales de agosto del 2018, cuando ella por su cuenta empezó una huelga por el cambio climático en el Parlamento sueco. Estaba a punto de elecciones en Suecia y dijo: no vuelvo a la escuela hasta las elecciones para hacer presión. Eso se convirtió en viral y de ahí salió todo un movimiento internacional que es el Fridays for Future, que cada viernes hacen huelgas escolares para rebelarse, para pedir una aceleración de los cambios, para reducir el impacto del cambio climático, de la crisis climática. De ahí, ¿cuál fue su evolución? De repente la invitaron a hacer una conferencia en TEDx Estocolmo. Después que se va al foro de Davos a hablar delante de los más ricachones del mundo. Después va a una conferencia de la ONU en Polonia. De ahí de repente, bueno, visita Bruselas para hablar en el Parlamento Europeo, visita la Asamblea Francesa en París, la invitan a la central de la ONU en New York. Y esto es lo que explica que de repente, como ella no vuela, haya ido su aventura en barco hacia Estados Unidos. Contaba con quedarse en América e ir hasta Santiago de Chile para la siguiente conferencia sobre el cambio climático de la ONU, pero la reagendaron hacia Madrid por los conflictos en Chile. Por eso ahora está volviendo a estas alturas, cuando estamos grabando esto, en el medio del océano para llegar a Lisboa y llegar a Madrid en un coche eléctrico. Ya veis lo normal que hace cualquier adolescente de 16 años y no es nada extraño si lo comparamos con otros casos como un Ansu Fati del FC Barcelona o en sus tiempos Miley Cyrus, Hannah Montana. Es decir, no nos flipemos de que esto no se puede hacer, ¿vale? Empecemos entonces por los aprendizajes sobre el liderazgo del mundo mundial del ecologismo que nos da Greta Thunberg. El primero es el instinto de superación. Esta niña, cuando tenía 8 años, escuchó hablar del cambio climático. Probablemente ya con unos padres más o menos concienciados, esto no sale de la nada. Se obsesionó un poco con el asunto, hasta tal punto que a los 11 cayó enferma, cogió una depresión, le diagnosticaron un TOC, trastorno obsesivo compulsivo, y un cierto grado de síndrome de Asperger. I think in many ways that we autistic are the normal ones and the rest of the people are pretty strange. Especially when it comes to the sustainability crisis, where everyone keeps saying that climate change is an existential threat and the most important issue of all. And yet they just carry on like before. No lo ha tomado como una limitación, lo toma realmente como un don. En el fondo ella dice: lo raro sois vosotros, cabrones, que estamos ante algo muy grave y decís: sí, es muy grave, pero mañana hay partido, ya seguiremos con nuestras movidas. Ella dice: es muy grave, me obsesiono, quiero arreglarlo, hagamos algo para arreglarlo. Con lo cual no deja de ser algo que explica que exista el fenómeno Greta Thunberg. Predicar con el ejemplo. Greta no solo nos cuenta cosas, las practica. Se hizo vegana porque la huella climática que supone producir carne es mucho mayor que la de producir vegetales. Y no vuela en avión, porque lo de la huella de carbono, que muchas veces si compramos vuelos nos avisa de la huella de carbono, pues ella dice: esto no lo voy a hacer. Si tiene que ir a Suiza, va en tren. Si tiene que volar, no va. Si la invitan a Estados Unidos, busca que alguien le ayude con un barco. Ojo, se ha ido en barco y los haters de repente lo convertían en: claro, pero es que para fabricar el barco se ha contaminado y la tripulación que la ayudó se volvió en avión. ¿Sabes? Joder, eso ya es liarla triple tirabuzón. El 3 es perseverancia. Greta se montó una manifestación ella sola. No había nadie más para ir a la huelga con ella, así que dijo: pues la hago yo. Estar dispuesto a estar 3 semanas como estuvo al principio, no era solo los viernes, a manifestarse tú sola y que, bueno, la gente se vaya uniendo, pero si no se unen yo lo haré igual,
Es algo que al final provocaba mucha empatía con su caso. La cuarta es la capacidad de interpretación. Para algo tenía que servirle tener una madre cantante de ópera y un padre actor. Está claro que tiene dotes para la interpretación. No es la mejor speaker del mundo, pero claro, poneos en su caso. Imaginaos con 15 o 16 años dando una charla TED sin guión, sin presentación, o estar en la ONU o en Davos delante de mandatarios a nivel mundial. When you think about the future today, you don't think beyond the year 2050. By then, I will, in the best case, not even have lived half of my life. The year 2078, I will celebrate my 75th birthday. If I have children or grandchildren, maybe they will spend that day with me. Maybe they will ask me about you, the people who were around back in 2018. Maybe they will ask why you didn't do anything while there still was time to act. Hay quien dice que en el discurso que dio en New York estaba sobreactuado y leyendo era poco creíble. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. Probablemente al leerlo perdía credibilidad, pero es que tiene 16 años, es decir, ya bastante tiene con que sepa actuar o sepa transmitir, conseguir transmitir con su voz la gravedad que estaba diciendo con sus palabras. Provoca simpatía, ojo, no de la de ser graciosa, sino de la de que genera emulación. Es una adolescente que le habla a otros adolescentes y eso genera que sea muy fácil que la gente joven se sienta identificada. Esto no sería igual si fuese un hombre o una mujer de 50 o 60 años contando lo mismo. Y ahí está una de las grandes claves de su éxito. Si algo se habla siempre en el marketing actual, en el marketing moderno, es en lo importante de atacar a lo emocional y no a lo racional, de ir al corazón y no al cerebro. Greta no va de científica. Greta está hablando desde el enfado de un adolescente que se queja de que le están robando el futuro. Está llamando a la batalla generacional de los jóvenes contra el establishment que no está implementando las medidas necesarias para arreglarnos el futuro. Adults keep saying we owe it to the young people to give them hope. But I don't want your hope. I don't want you to be hopeful. I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day. And then I want you to act. I want you to act as if you would in a crisis. I want you to act as if the house was on fire, because it is. Esto lo hace sin ánimo de lucrarse. Y probablemente aquí a muchos os explote la cabeza y no os lo creáis y penséis que está más que untada por las energéticas verdes o lo que sea. Pero realmente yo es algo que me creo. Es decir, alguien que a los 11 años se deprime por el cambio climático, que su principal objetivo en la vida se convierte en intentar mejorar esa situación, ahora mismo debe estar en una nube por ver que consigue hacer lo que soñaba hacer, consigue concienciar a la gente e intentar que esto mejore. Cuando empezó la huelga, su madre estaba a punto de sacar un libro, como una semana más tarde, sobre cómo les había cambiado la vida a nivel familiar el tema del ecologismo, pero esos beneficios iban a ONGs. Ella misma acaba de sacar un libro que es No One is Too Small to Make a Difference, y eso mismo, los beneficios van a ir a ONGs. Y el último es la transparencia, porque ella es claramente consciente de que tiene muchísimos ojos encima y que hay muchos intereses de los deniers, ¿no? De los negacionistas del cambio climático en intentar buscarle las cosquillas, y lo están haciendo, y por eso hay tantos haters también en general por internet. Ella va comunicando en redes sociales todos sus pasos y cuando hay críticas de este estilo asume que iban a pasar y las está explicando. ¿Es Greta un proyecto inocente y casual? ¿O es una conspiración del corporativismo verde? ¿Esa viralización que hubo de su huelga fue casual o hubo gente que la ayudó? Nuestra respuesta: no fue casual. Obviamente hubo gente que la ayudó y probablemente sin esa ayuda no habríamos conocido el caso Greta Thunberg como lo conocemos. Vamos a centrarnos en Bo Thoren, Ingmar Rentzhog y Janine O'Keeffe. Corría el año
Mayo de 2018 y Greta Thunberg ganó un segundo puesto en un concurso de redacción sobre cambio climático de un periódico en Suecia. Un ecologista sueco, Bo Thoren, estaba ya con la idea en su casa estaba buscando savia nueva, gente joven para hacer algo parecido a lo que habían hecho en Estados Unidos después de los disparos en los institutos, que había habido como manifestaciones juveniles. Entonces este Bo Thoren contactó a todas las ganadoras de ese premio de redacción, entre ellas Greta Thunberg, y les comentó esto. Y básicamente los demás pasaron de él y Greta dijo, pues ellas no están interesadas, yo lo voy a hacer. Se quedó con la idea de Bo Thoren, no estaba coordinada bajo su mandato, pero sí que realmente también lo mantuvo informado. Ese día, cuando empezó sus manifestaciones allá por agosto de 2018, casualmente Ingmar Rentzhog pasa por allí a sacarle una foto y publicarla en sus redes sociales. Este sí que es el que la lía parda a nivel de reputación, porque este es el creador de una red social ecológica o ecologista. Él también es el presidente de una especie de think tank, de agencia de PR, con muchos ex políticos socialdemócratas. Es decir, está también vinculado al entorno de las energías renovables. Entonces, de ahí de donde viene cuando dicen lo de hay intereses corporativistas detrás, es por este señor. Y casualmente, después de publicarlo, el principal periódico sueco ese mismo día se acercó a sacar la noticia sobre esta huelga de una persona enfrente del Parlamento. Oye, ya es un poco casualidad. Greta dice que no lo conocía, pero realmente meses antes la madre de Greta había firmado un artículo en el que también estaba la firma de este señor. Cuando este señor utilizó a Greta para algo que ya era de beneficios, ¿no?, su empresa de PR, entonces vio que había monetización, que había beneficios, y Greta se desvinculó. Pero sí que es cierto que este ayudó a la viralización inicial. Janine O'Keefe, una australiana que se nacionalizó sueca y que se unió a su manifestación, y de ahí empezó a grabarle entrevistas y a lanzarlas a radios y a YouTube a nivel internacional. Para eso, en su interés inicial, moverlo a Australia. Y eso fue lo que ayudó también a que se internacionalizase. Con ella nació, en paralelo, es decir, como colaborando, lo de Fridays for Future, la organización que empezó a modelar el modelo de vamos a quedar cada viernes a manifestarnos. I am on a school strike for the climate until the Swedish election, which is in the September 9th. You adults don't give a damn about my future. I won't either. Puede gustarnos más o menos el perfil de Greta, pero lo que no se puede negar es que realmente se ha convertido en un icono, en una referencia a nivel mundial. Algo que es posible que a las empresas de energías renovables les interese empujarla, sin duda. Eso no significa que manden sobre ella, pero es que hasta a los gobiernos que han firmado el Acuerdo de París es una figura que les interesa potenciar, porque todos deberían estar implementando medidas para reducir las emisiones de carbono, y tener a una persona capaz de concienciar a la sociedad les va a ayudar a que puedan implementar medidas con menos resistencia social. Con lo cual, realmente, salvo que la cague muy malamente, Greta tiene todas las de ganar. Si solo su existencia ayuda a esto, el fenómeno Greta Thunberg habrá valido la pena. Esto es todo, esperamos que os haya gustado. Nos esperamos cierto nivel de haterismo en los comentarios. Sentiros libres, pero con respeto, por favor. Y dadle al like, me gusta en el vídeo y suscribíos sobre todo. Nos vemos la semana que viene.